Hola y bienvenidos a nuestro podcast llamado Ecotecnias y Cultura del Agua. Yo soy Amanda y en este episodio vamos a hablar sobre la arquitectura del agua en México, enfocándonos precisamente en la historia de los acueductos. Bueno, ¿qué son los acueductos? Los acueductos son construcciones diseñadas para transportar agua desde un lugar hasta otro, generalmente desde las zonas con abundante agua hacia ciudades o comunidades. En México estos sistemas tienen una historia muy interesante, ya que comienzan desde la época prehispánica y evolucionan durante la colonia. Para hablar de esto me acompañan mis compañeros Eduardo, Edgar, Tadeo y Rubén. Gracias, Amanda. Para entender la arquitectura de los acueductos en México, primero hay que hablar de las civilizaciones prehispánicas, especialmente los mexicas. Ellos construyeron uno de los primeros sistemas de acueductos en el territorio, el acueducto de Chapultepec, que llevaba agua potable a Tenochtitlán. Lo interesante es que este acueducto estaba construido con piedra y tenía dos canales. Uno se usaba mientras que el otro estaba en mantenimiento. Esto muestra el nivel de organización y conocimiento muy avanzado. Además, los mexicas diseñaron estos sistemas aprovechando la gravedad, lo que significa que no necesitaban maquinaria para mover el agua. Esto demuestra que la arquitectura hidráulica en México tiene raíces muy antiguas y bien desarrolladas. Exacto. Ahora, hablando más sobre la arquitectura, los acueductos se caracterizan por tener estructuras como arcos, canales elevados y materiales resistentes como piedra o cantera. Durante la época colonial, los españoles perfeccionaron estas técnicas y construyeron acueductos más grandes y duraderos. Un ejemplo muy claro de esto es el acueducto de Querétaro, que tiene más de 70 arcos y alcanza hasta 28 metros de altura. Estos arcos no solo eran estéticos, sino que ayudaban a sostener el canal por donde pasaba el agua. También se utilizaban pendientes suaves, estas para mantener el flujo constante del agua sin que se estancara. Y todo esto forma parte de la arquitectura funcional, estructuras que no solo se ven bien, sino que cumplen perfectamente su propósito. En México existen varios acueductos importantes que reflejan esta evolución histórica. Uno de ellos es el acueducto de Padre Tembleque, considerado una obra maestra de la ingeniería hidráulica del siglo XVI. También está el acueducto de Morelia, que es otro ejemplo muy representativo de la arquitectura colonial. Todos estos acueductos tienen algo en común, fueron diseñados para durar muchos años y adaptarse al entorno. Además, hay muchos de ellos que siguen de pie hoy en día, lo que demuestra la calidad de su construcción. Estos sistemas no solo eran útiles, también se convirtieron en símbolos culturales y arquitectónicos. Y retomando lo que mencionó Tadeo sobre los acueductos más importantes, vale la pena profundizar un poco más en cómo estaban diseñados arquitectónicamente y por qué eran tan eficientes. Por ejemplo, muchos acueductos en México no solo eran líneas rectas, en realidad seguían cuidadosamente el terreno. Esto significa que los constructores analizaban la geografía para aprovechar la altura natural del suelo y así mantener el flujo constante del agua. Otro aspecto importante es que el uso de arcos, que como ya se mencionó, no era solo decorativo. Los arcos permitían distribuir el peso de la estructura, evitando que colapse y además hacer posible construir a grandes alturas sin perder estabilidad. También se utilizaban materiales locales como piedra, cal y arena, lo que hacía que las construcciones fueran resistentes y duraderas. De hecho, muchos acueductos han sobrevivido siglos, lo cual habla de la calidad de su diseño. Además, algo muy interesante es que estos sistemas requerían mantenimiento constante. Por eso, algunos acueductos tenían canales dobles, para que no siguieran funcionando mientras el otro se limpiaba o reparaba. En pocas palabras, la arquitectura de los acueductos en México combinaba ingeniería, adaptación al entorno y funcionalidad, algo que incluso hoy sigue siendo un ejemplo a seguir. Así es, Eduardo, lo que mencionas es muy importante porque creo que nos hace darnos cuenta de que esas construcciones no eran improvisadas, ¿no? Sino que también requerían su planeación, su conocimiento
y una visión un poco más a largo plazo. Y si lo pensamos bien, actualmente contamos con mucha más tecnología que antes, pero aún así tenemos y seguimos teniendo problemas con el suministro de agua en muchas partes del país. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Es que si realmente nosotros estamos aprovechando el conocimiento que ya existía desde hace siglos, ¿no? Los acueductos no solamente eran eficientes, sino que también eran sostenibles porque, podían utilizar recursos naturales y no solo dependían de energía externa para funcionar. Tal vez una de las lecciones más importantes que nos deja la arquitectura del agua en México es que el desarrollo no siempre significa hacer cosas nuevas, sino que también aprender de lo que ya funcionaba bien. Entonces, además, estas estructuras forman parte de nuestro patrimonio cultural, por lo que también es importante conservarlas y valorarlas. Así que más allá de verlos como construcciones antiguas, los acueductos representan una forma inteligente de convivir con el entorno y aprovechar los recursos de una manera más responsable. Sí, y retomando lo que dice Amanda, también es importante mencionar que la arquitectura de los acueductos no solo resolvía un problema práctico, sino que también reflejaba el nivel de desarrollo de cada época. Por ejemplo, en muchos acueductos coloniales podemos ver una combinación entre funcionalidad y estética. No solo estaban hechos para transportar agua, sino que también se construían con cierto diseño que los hacía destacar visualmente en las ciudades. Un caso muy claro es cómo los arcos se alineaban de forma casi perfecta, creando estructuras que hoy en día siguen siendo consideradas obras arquitectónicas importantes. Además, algo interesante es que cada acueducto era diferente, porque se adaptaba al lugar donde se construía. No era lo mismo hacer uno en una zona montañosa que en un planicie. Así que los ingenieros tenían que modificar el diseño según el terreno. También había sistemas complementarios, como cajas de agua o depósitos, que ayudaban a regular la presión y almacenar el agua antes de distribuirla. Todo esto nos muestra que la arquitectura de los acueductos en México no era algo simple, sino un sistema complejo que integraba varios elementos trabajando juntos. Y si los comparamos con la actualidad, podemos ver que muchas veces ya no pensamos tanto en la armonía con el entorno, sino solo en la rapidez o el costo. Por eso, analizar estos acueductos no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a cuestionar cómo estamos construyendo nuestras ciudades hoy en día. Y complementando lo que acaba de decir Edgar, también es importante ver cómo estos acueductos no solo resolvían necesidades inmediatas, sino que estaban pensados para funcionar durante muchos años. Algo que destaca mucho en la arquitectura de los acueductos en México es su durabilidad. Muchas de estas estructuras llevan siglos en pie, lo cual demuestra que fueron construidas con gran precisión y conocimiento. Esto puede parecer algo sencillo, pero en realidad requería muchos cálculos exactos, ya que un error podía hacer que el agua se estancara o se desperdiciara. Otro punto importante es que estos sistemas no funcionaban de manera aislada, formaban parte de una red más grande que incluía canales, depósitos y sistemas de distribución dentro de las ciudades. Es decir, los acueductos eran solo una parte de toda una infraestructura hidráulica mucho más compleja. Y algo que vale la pena reflexionar es que a pesar del paso del tiempo, muchos de estos principios siguen siendo utilizados en la actualidad. Por eso, estudiar la arquitectura de los acueductos en México no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también a mejorar la forma en la que usamos y cuidamos el agua hoy en día. Sí, y todo esto nos lleva a reflexionar sobre su importancia. Los acueductos fueron esenciales para el desarrollo de las ciudades, ya que permitían el acceso al agua potable. Hoy en día, aunque usamos tuberías modernas, los principios básicos siguen siendo los mismos: transportar agua de manera eficiente. Sin embargo, actualmente enfrentamos problemas como el desperdicio de agua y el mal mantenimiento de los sistemas. Por eso es importante aprender de estas construcciones antiguas que eran más sostenibles y bien pensadas. La arquitectura del agua no solo es historia, también es una guía para el presente. La cultura del agua empieza con nuestras acciones. No se trata solo de saber, sino de actuar. Porque sin agua no hay vida.
Bueno, la verdad es que este podcast me ha agradado bastante, me ha gustado ver los diferentes puntos de vista de ustedes y que realmente sí aprecien y pues tengamos claro y hagamos conciencia de que obviamente necesitamos resguardar el agua porque es nuestro recurso más fuerte y el más importante que necesitamos para la vida en sí. La verdad, como pudimos ver, la historia de los acueductos en México refleja pues cómo distintas culturas han buscado soluciones, ¿no? Pues para el manejo del agua, desde los sistemas prehispánicos hasta las grandes construcciones coloniales. La arquitectura del agua ha sido clave pues para el desarrollo de la sociedad. Hasta en la actualidad esto se ha notado. Pues sí, precisamente. Hoy en día más que nunca debemos valorar estos conocimientos y aplicarlos más que nada para cuidar este recurso que es tan importante que sin él pues realmente no podríamos vivir, ¿no? Esperamos que este podcast te haya ayudado a entender mejor la importancia de los acueductos en México. Esperamos que te haya agradado habernos escuchado. Y pues yo soy Amanda y esto fue Ecotecnias y Cultura del Agua. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.